las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruotti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentan Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruotti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Esta semana con un tema importantísimo. ¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar mis impuestos? ¿Es más fácil deberle al fisco o es más fácil deberle a mis proveedores? De esto vamos a analizar aquí en nuestro programa Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en su pantalla y ahora, por supuesto, con mayor calidad, mayor resolución y mayor alcance a través de Paraguay TV HD Digital, a quien una vez más agradecemos la gentileza de poder estar en sus pantallas 4 veces a la semana. Y por supuesto, en primer lugar, también queremos agradecer a las empresas, gremios y instituciones que hacen posible que su programa llegue hasta sus hogares. Y estas son FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Educación de Posgrado; Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales; Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio; y Power Form, el éxito físico en pocos minutos. Recuerda un regalo súper especial para el Día de la Madre: tratamientos especiales en Power Form. A mí mis hijos ya me regalaron y ya fui por adelantado a Power Form para unos tratamientos especiales por el Día de la Madre. Felicidades también a todas las madres y por supuesto a mi querida mamá ya por anticipado. Y recuerde, ingresa a nuestra página web www.ruotti.com.py y puede descargar gratuitamente las presentaciones del programa. Están todas en PDF, usted puede bajarlas y analizar qué pasa si no paga sus impuestos. Muchas veces no nos da el tiempo para desarrollar todas estas láminas, pero a través de nuestro programa Educación Tributaria, también en su versión YouTube, usted podrá conocer y ver diferentes programas anteriores también. Estamos aguardando que nos dé me gusta en la fanpage Educación Tributaria. La semana pasada sorteamos 2 libros, estos que lanzamos en la Expoferia del Libro, la nueva versión de Liquidando el Impuesto a la Renta Personal o Controlando su Liquidación. Así que si usted quiere ganar libros de sorteo, simplemente dé me gusta a la página Educación Tributaria Paso a Paso. Y empezamos a analizar ya qué pasa si no pago mis impuestos. Y resulta que esto de pagar impuestos es de todos los meses, a veces un mes más, a veces un mes menos, hay diferentes vencimientos y algo tan sencillo como es una declaración jurada, la no presentación de eso, a veces tiene implicancias peores que un pagaré que nosotros conscientemente firmamos de una deuda. Por eso quisimos repasar con ustedes las diferentes obligaciones y los plazos que hay que tener en cuenta y ver qué pasa si no tiene dinero para pagar los impuestos, por lo menos para que tenga una menor contingencia impositiva y no se encuentre con estas sorpresas que a través de nuestra página web también mandaron nuestra teleaudiencia, envió algunas consultas. Fíjese, el impuesto que más presentaciones de declaraciones juradas tiene es el IVA, porque en el régimen general el IVA es mensual y no solamente el IVA es mensual, sino que si yo no puse en mi libro IVA compras del mes correspondiente una compra y en mi libro IVA ventas la misma cosa, aunque sea a crédito o al contado, y lo liquidé ese impuesto, ya se comete las contingencias impositivas que le pueden dar lugar a reclamos, como vamos a mostrar en ese mes.
Miremos esta lámina. Lo que más debemos cuidar es justamente la presentación del formulario 120 IVA régimen general, que se paga en forma mensual, mes a mes. Usted tiene que tener en su archivo tributario 12 declaraciones juradas al año, en donde va a poner su crédito y su débito. Crédito es todo lo que usted ha comprado y puede utilizarlo a su favor, y débito es todo lo que usted ha facturado, aunque no le haya pagado su cliente. Por eso aclaramos en esta lámina, mucho cuidado, hay que mirar las 12 declaraciones del año, crédito y débito, y se debe respetar la fecha de la factura, contado o crédito. Es decir, si el cliente no le pagó por la prestación de sus servicios o por la compra de un producto, usted, de acuerdo a esto, que es el calendario perpetuo y la fecha de terminación del RUC, por ejemplo, mi RUC justo termina en 0, a mí el día 7 de cada mes, soy de las más perjudicadas, tengo que tener todos mis facturas, créditos, lo que yo vendí, lo que yo compré, y débito, lo que yo facturé. Me haya pagado o no me haya pagado mi cliente, debo ingresarlo en el mes siguiente de acuerdo al calendario perpetuo. Si se extravió una factura, ya tengo que modificar, rectificar mi formulario 120, y eso puede llegar a tener consecuencias posteriores que incluso se arma un problema en lo que se llama la cuenta corriente del contribuyente. Por lo tanto, uno de los formularios más complicados y que hay que controlar más es justamente el del IVA. Y otro formulario que se presenta justamente en el mes de abril es este que tenemos aquí, IRASIS, Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, que es el formulario 101 bajo el régimen general. ¿Cómo es este régimen general? El que se paga por lo que dice el fisco que yo gané, no lo que gané en realidad. Esa es la diferencia entre la utilidad fiscal y la utilidad comercial. Mi utilidad fiscal es la que va a estar declarada en ese formulario 101, que se tiene que ir llenando de acuerdo a las reglas de ese formulario 101. Desde el 1 de enero a diciembre. Ese es el ejercicio fiscal. Ahora, en el mes de abril, venció el plazo de presentación de este formulario para el pago de la tasa general del 10%. Y recuerden que en programas anteriores habíamos estado analizando el tema justamente de las asambleas, la importancia de saber si se distribuirán o no beneficios y utilidades. Recomendamos que vuelvan a ver nuestro programa en Educación Tributaria Paso a Paso, porque ahí, sí, en abril se resolvió distribuir dividendos y utilidades y se pagaron esos dividendos y utilidades, nace la obligación de pagar la tasa del 10 y la tasa del 5. Pero si se aprobaron y no se distribuyó, aunque no se distribuya 2 meses después, va a tener que pagarse la tasa adicional del 5% 2 meses después que decida la Asamblea la distribución. Supongamos que en abril se decide distribuir y se dice que se va a distribuir recién en agosto porque no hay plata. En abril voy a pagar la tasa del 10%. Los primeros días de abril, de acuerdo al calendario perpetuo, se va a pagar la tasa del 10%. Y la tasa del 5, 2 meses después, mayo, junio, en julio tendré que pagar sí o sí la tasa adicional del 5%, se distribuya o no se distribuya los dividendos y utilidades. Y una recomendación importantísima, sigue aún la Expoferia del Libro. Justamente ahí tenemos en remate 75% de descuento. En lugar de 300,000, 2 libros que justamente me hablan de la liquidación del IRASIS en 2 tomos, más de 650 páginas, por tan solo 100,000 guaraníes.
apoya la cultura. La Expoferia del Libro está en el Shopping Mariscal López. Vamos a un corte y seguimos analizando qué pasa si no tenías plata y no declaré una factura y utilicé yo la plata que tenía que pagarle al fisco. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Muy bien, y continuamos en educación tributaria paso a paso, analizando qué pasa si no tengo dinero para pagar los impuestos. Y como hablamos de impuestos, esto está relacionado con la presentación de declaraciones juradas, porque no hay forma de pagar los impuestos si no presento las declaraciones juradas. Vimos ya la primera categoría, la más complicada en el sentido de que es mensual, el famoso formulario 120 de declaración jurada de IVA régimen general. Vimos para los contribuyentes de renta empresarial el formulario 101, que es justamente régimen general del IRASIS. Y también uno de los últimos programas estuvimos analizando la renta de las actividades agropecuarias, que como tenemos en pantalla, tiene dos diferentes formularios. El formulario 113, que es el régimen del pequeño y mediano contribuyente rural. El formulario 114, el régimen contable. Hablamos también de que en el IRAGRO existe un IVA agropecuario que es trimestral y presentábamos justamente las diferentes alternativas porque a partir del año pasado se ha modificado justamente el cierre del ejercicio fiscal para que coincida con el ciclo productivo y entonces hubo dos presentaciones el año pasado y como tenemos en pantalla hay algunos ejercicios fiscales que coinciden con el año civil, normalmente para los que no son actividades agropecuarias puras, sino que realizan también otras actividades comerciales, que es igual a lo que estábamos hablando, pero también está de julio a junio y para los ingenios azucareros de mayo, del 1 de mayo al 30 de abril. Y les comento lo que me llamó un televidente y me dice: doctora, yo no sabía que había que presentar esa declaración jurada del año pasado, que había que presentar dos declaraciones juradas. Ahora recién regularicé
y de 80 millones de guaraníes, que era mi impuesto, con las multas me sale 110 millones de guaraníes. Estoy desesperado. ¿Qué puedo hacer? Nada, porque esas multas son legales. No presentaste la declaración jurada, dejaste pasar 6 meses, no hay forma que se condenen o se perdonen esas multas. Por eso que es sumamente importante presentar estas declaraciones. Y también tenemos el impuesto a la renta personal, que afectó a 28,000 contribuyentes con su formulario 104 y que había que presentarlo en marzo de cada año. Y resulta que todavía mucha gente no se dio cuenta que era contribuyente del año pasado, y le volvemos a recomendar nuestra segunda edición del libro, Controlando el impuesto a la renta personal. Aquí tiene usted un plan de cuentas que no hay forma que se equivoque y lo debe hacer usted, no el profesional contable, porque el profesional contable no puede adivinar cuáles son sus ingresos. Y este libro, que lo puede adquirir aquí gratuito, bajar en primer lugar, en pantalla tenemos, descargue gratuitamente el índice de nuestras obras. Ahí puede descargar y fíjense que dice segunda edición actualizada y ampliada, y ahí puede ver todo, tener una idea general y comprar online este libro, que lo debe tener, y analizar cada uno de los ingresos, porque puede ser que usted ya era contribuyente de renta personal porque nos sumó, por ejemplo, los beneficios adicionales, porque nos sumó, por ejemplo, el tema de los viáticos sin cargo a rendir cuentas, y ya debía haber presentado el formulario en el mes de marzo. Y si usted se da cuenta recién ahora que ha fallado, cada día se van computando y sumando las multas. Y no termina aquí, porque tenemos también la renta al pequeño contribuyente. Recuerde que la renta al pequeño contribuyente es una de las mejores alternativas para formalizar negocios de personas físicas que pueden facturar hasta 500 millones de guaraníes al año y tener solamente un costo impositivo de 3%. En este caso, se presenta el formulario 106 y el vencimiento es en marzo de cada año. Y ahí también hay un IVA anual, que es muy simplificado, y también hay un IVA régimen general. Entonces son diferentes presentaciones de los formularios. Ahora, la presentación del formulario, que normalmente se puede hacer a través, es obligatorio muchas veces hacerlo a través de internet, y es facultativo otras veces hacerlo, es un momento diferente al del pago. Yendo a nuestra pregunta, resulta que a mí me sale que tengo que pagar 20 millones de guaraníes de renta personal y no tengo esa plata, no tenía ni idea. O tengo una utilidad fiscal de 150 millones de guaraníes, de los cuales me corresponde pagar la tasa del 10 y que ni siquiera voy a distribuir, pero yo en mi empresa ojalá hubiera tenido los 150 millones de guaraníes, no tengo ni plata para pagar el sueldo y por eso no pude hacer ni siquiera una fiesta por el Día del Trabajador. Felicidades a todos los trabajadores también. ¿Qué hago? No hay excusas. Ahí lo
Como tonquero, na, na, na. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Muy bien, y continuamos en educación tributaria paso a paso, analizando qué hacer, qué pasa si no tengo dinero para pagar mis impuestos. Y el caso justamente de esta o este televidente que dijo, yo en diciembre no tenía plata para el aguinaldo del 2013 y usé esa plata que no era mío y era del fisco. Le recordamos que estamos iniciando nuestra segunda convocatoria para nuestros cursos de posgrado, especialista en impuestos, especialistas en auditoría, derecho y práctica laboral y asesoramiento impositivo. Recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Nuestras clases en Potrien son así, como las que damos aquí en educación tributaria. Por supuesto me río porque es un poco más complejo, un poco más técnico, pero con la garantía de que cada módulo tiene sus propios libros, su metodología de enseñanza y lo más importante es que usted, si no puede venir, puede seguirnos a través de nuestro sistema de educación a distancia. Puede bajar nuestros programas que empiezan ahora en el mes de mayo en Potrien. Para los que están en el interior, ver las sedes de Encarnación, las sedes de Pedro Juan Caballero y también, por supuesto, Alto Paraná, para ver justamente cuándo se inician nuestros programas. Y decíamos que, a ver, estábamos aquí, esta persona, vimos cuánto me van a cobrar de multas y mora, vimos que esto no puede dejar de pagarse, sí o sí se debe pagar esto, y acá estábamos una persona que facturó 50 millones de guaraníes, en marzo no ingresó el IVA porque no le pagó su cliente, en diciembre recién le pagó su cliente y en diciembre dijo, no, yo no tengo plata, tengo que irme de vacaciones, tengo que pagar aguinaldo. Y ahora, a través de controles cruzados, en mayo, el fisco detectó. Vamos a hacer el cálculo. El IVA debía pagar en marzo del 2013. Venció en mayo del 2013 el justamente vencimiento del IVA. ¿Cuánto dejó de pagar? 5 millones de guaraníes dejó de pagar. Le va a aplicar, en primer lugar, multa por mora, lo máximo, porque vimos que hasta 14% es lo máximo, 700.000 guaraníes. Le va a aplicar un interés moratorio diario del 0,05%,
que es 2.500 guaraníes por día de interés. Va a calcular día a día, mientras que piensa pagar ya le va a subir 2.500, 2.500, 2.500. Calculado hasta la fecha del 4 de marzo, de mayo, perdón, del 2015, el interés del 0,05, que parece poco, se volvió 1.892.500. Y además, el no haber ingresado esa factura es defraudación. La primera vez, si es la primera vez que el contribuyente no ingresó esa factura, miren, le va a cobrar el doble de la multa. Es decir, por no haber ingresado 5 millones en marzo del 2013, va a tener que ahora ingresar 12.592.500. Esto representa 152% más con relación al tributo no ingresado a tiempo. ¿Entendió bien? 152 veces en 2 años. Esto, si hubiera sido 5 años y el fisco tiene la oportunidad de controlarme 6, sería mucho más. ¿Qué es más conveniente? Dejar de pagarle al proveedor, que me va a cobrar mucho menos que 152%. ¿Y qué pasa si hice una vez y como no me descubrió? Después me gustó ese de usar la plata del fisco y no ingresar en él. Iba a decir, no me puede decir nada porque yo estoy pagando salario con eso. No existe eso. La segunda vez, si ya hubiera tenido una infracción por defraudación, se da la reincidencia. Es decir, si una vez lo hizo y después vuelve a hacerlo, el mismo cálculo, solamente que la defraudación se vuelve 200%. Y en ese caso, esto le salió 252% con relación al tributo no ingresado en tiempo. Y quiero hacer un agradecimiento a Mauro Mascareño y a Carlos Vargas, integrante del estudio jurídico, porque ellos me prepararon este cálculo espectacular, muy gráfico, así que muchas gracias a todo el equipo que está detrás de Educación Tributaria Paso a Paso, porque fíjense, esto es muchísimo y todavía no hicimos el cálculo. Si yo ya soy reincidente la tercera vez, me van a aplicar hasta 300% del impuesto dejado de pagar. Es muchísimo. Entonces, moraleja, si no tengo plata para pagar al fisco, mejor que haga un préstamo, pero le pague al fisco, porque estos intereses son altísimos y están calculados de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Es legal? Es legal. ¿Puedo pedir una reducción? No se puede pedir una reducción, porque si no, todo el mundo dejaría de pagar sus impuestos, y esto es lo que dice la ley. Otra cuestión es justamente la contravención, que simplemente es la falta de presentación de la declaración jurada, que acá no es mucho, es 50.000 guaraníes, pero muchos de los ciudadanos nos dijeron, por ejemplo, resulta que yo estaba inscrita en el IVA, y estaba inscrita en el IVA, pero nunca di de baja. Entonces, no dejé de presentar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pasaron 2 años. 50.000 guaraníes como mínimo y se va juntando. Fíjense, yo dejé de realizar alguna actividad y me contrataron, por ejemplo, como dependiente, pero si no presenté mi declaración jurada de IVA, en un año ya le debo al fisco 600.000 guaraníes. En 2 años ya le debo al fisco 1.200.000 guaraníes. Sí hay un mecanismo de que el propio fisco te bloquea el RUC y sale bastante caro levantar ese bloqueo del RUC. Por tanto, si usted está inscrito en el IVA y no tiene movimiento, lo mismo presente el formulario 120 en blanco, sin movimiento.
porque si no lo presenta, va a ir sumando 50.000, 50.000, 50.000 y 6 años tiene el fisco para reclamar. Por supuesto que hay un sistema en donde me sacan mi cédula de identidad, me sacan mi registro de conducir, teóricamente, que justamente es el bloqueo del RUC. Entonces, si no tengo RUC, solamente puedo trabajar en forma dependiente y no puedo trabajar en forma independiente como persona física. Ahora, la otra cuestión está en lo que hablábamos acá, la defraudación por ley. Eso que yo dije, no le voy a pagar porque no se va a dar cuenta o porque voy a usar esa plata que me dio mi cliente para los gastos del Día del Trabajador, aunque sea lo más noble, significa defraudación. Y la propia ley te da las multas de 100 a 300% del impuesto no ingresado. Como le dije, la primera vez te van a cobrar 100. La segunda vez ya es reincidencia 200%. Y la tercera vez, o cuando lo hice con utilización de facturas falsas, o inventé la factura, o no existía el proveedor, o compré, 300% del impuesto dejado de pagar. Altísimas son las multas correspondientes. Y justamente decíamos, dos momentos diferentes son el momento de la presentación de la declaración jurada, que se puede hacer por internet o a través de las ERAs, que se llaman entidades recaudadoras autorizadas. Debo hacerlo sin movimiento o expresando, si es que no tengo movimiento, o expresando los porcentajes que corresponden. Y si por otro lado venció el plazo y yo no presenté, la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene una carta bien guardadita y me dice, mira, si vos no me presentás tu declaración jurada, no es que yo no te voy a dejar de cobrar los impuestos, sino voy a hacerlo en forma presunta. ¿Qué significa presunta? Que va a determinar cuánto aproximadamente vos debías haber facturado. Y para el IVA va a tomar en cuenta el importe declarado en cualquiera de las últimas 12 declaraciones del mes, de acuerdo a lo que le permite la ley, que es el artículo 98, de acuerdo a lo que le permite la ley, 198. Entonces, ahí tenemos un problema. Fíjense, por ejemplo, trabajé bien en el mes de enero, facturé como persona física 10 millones de guaraníes. No trabajé en febrero, trabajé en marzo, me fue muy mal, 2 millones de guaraníes, y luego presté servicios personales por 3, por 2, por 5 y no presenté mi declaración. El fisco va a ver, ¿cuál es la factura más alta? 10 millones. Y ahí va a presumir que cuando yo no presenté esa declaración, me va a presumir que debía haber ingresado el importe declarado en cualquiera de las últimas 12 declaraciones. Entonces, es complicado. ¿Qué puedo hacer yo? La ventaja es que primero me va a intimar, es decir, me va a decir, usted no ha presentado esa declaración. Le intimamos a que presente. Tome en serio esa intimación. Tome muy en serio esa intimación, porque esa intimación justamente es la oportunidad que usted tiene para presentar, sin movimiento o con el importe real. Si no se presenta en ese momento, pierde la oportunidad. Y también me consultaba una de nuestras alumnas aquí, que estamos haciendo el curso de los abogados y escribanos, que le recomendamos que empieza de nuevo otro curso, porque el que ya tenemos los días martes y jueves está lleno, y vamos a tener una modalidad especial para los abogados y escribanos los sábados. Me decía, había sido que yo tenía muchas facturas que podía usar como crédito y débito, no le hice caso a la intimación
y ahora estoy en juicio ejecutivo. ¿Qué hago? ¿Y qué le parece si a la vuelta del corte comentamos justamente esto para que usted no cometa estos errores? Volvemos aquí con más educación tributaria paso a paso. Donne-moi ton cœur, nanana. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruotti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Y continuamos en educación tributaria paso a paso, ya nuestro último bloque. Recuerde, ingrese gratuitamente a nuestra página web www.ruoti.com.py, como tenemos en pantalla, y descargue las presentaciones del programa y también el índice de nuestras obras. Estaremos sorteando a quienes nos den me gusta en nuestra fanpage. Este es el último libro que lo hemos lanzado ahora en la Expo Feria del Libro, segunda edición. La primera edición lo actualizamos y como queremos cumplir justamente con las personas que también compraron la primera edición, le vamos a regalar una actualización a este libro. Y los que aún no compraron, es importante que puedan ver bien los ingresos, gastos e inversiones. Y tiene de todo. Tiene hasta la forma de cómo se tienen que facturar la venta de inmuebles. Y recuerde, no es problema del contador o de la contadora o del profesional que usted no presente sus declaraciones. Usted va a tener que justamente pagar las consecuencias. Y veamos, habíamos hablado de que para presentar los impuestos, para pagar los impuestos hay que presentar las declaraciones juradas. Ya vimos qué pasaba si no presento mi declaración jurada del IVA, que me van a agarrar el IVA que más facturé en los últimos 12 meses y eso tengo que presentarlo. Pero también si no presenté el IRASIS o la renta personal o el IRAGRO, la falta de presentación de la declaración jurada en cualquier otro impuesto hace que primero el fisco me intime para que presente la declaración jurada e ingrese el tributo dentro de un plazo de 10 días. Y ahí le decíamos, por favor, no deje de tener en cuenta justamente esa presentación, porque si deja de presentar, como dice nuestra lámina, no presenta la declaración jurada ni paga dentro de ese plazo concedido,
le van a determinar el tributo en forma presunta, de acuerdo al último tributo liquidado. Por ejemplo, usted en el 2013 tuvo una ganancia comercial de 100 millones de guaraníes y tuvo que pagar 10 millones o 12 o 15 impuestos, y este año no presentó todavía porque tiene pérdidas, le van a hacer pagar el impuesto como si fuera que ganó, al igual que el año pasado. Por eso es que lo mismo se deben presentar los impuestos, las declaraciones, aun cuando no se tenga impuesto que pagar. Y si no presenta, ahí viene lo peor. Me confeccionan un certificado de deuda. Y ese certificado de deuda es un cobro ejecutivo, es decir, es igual a que yo firmé un pagaré. Me puede embargar mi sueldo, me pueden embargar mi casa, me pueden embargar mi negocio, todo. Por eso que el departamento justamente de gestión y cobranza tiene diferentes etapas. Primero, una etapa de una gestión disuasiva que le puede llamar, como tenemos en pantalla, y le dice: mire, hemos detectado que usted no presentó usted no está inscrita en la renta personal, sin embargo, de los datos que nosotros tenemos, usted ya tenía que estar inscrita en la renta personal. ¿Qué le parece si nos revisa un poco bien en cuáles son los ítems que usted no incluyó, pero según nosotros, usted ya está inscrito, tendría que estar inscrita en renta personal? Le puede enviar también un mail, le pueden dar también un aviso. Eso sería justamente esa gestión disuasiva. Luego ya viene la gestión de cobranza. No pagó, le van a librar un certificado de deuda que equivale como si fuera que usted firmó un pagaré, y ahí sí tiene plazos y ya directamente la abogacía del Tesoro inicia una demanda judicial. Y me decía justamente una de las alumnas que viene al curso: profe, no vas a creer lo que me pasó. Resulta que había sido que yo no presenté mis declaraciones y yo recibí la intimación. En Casa Herrero, cuchillo de palo, yo dije, esto no me van a continuar. Me llegaron a hacer el título ejecutivo, me embargaron, y resulta que porque no tomé las precauciones, yo tenía para rectificar crédito con débito. No debía nada, pero no hice nada. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya está en título ejecutivo, me embargaron mi sueldo, me embargaron mi casa. Es así. Por eso que la parte final de este libro, que se llama justamente la parte de procedimiento de nuestro libro La Ley 125, justamente hay que seguir el procedimiento. Porque a veces yo puedo tener el derecho, pero me equivoco en los plazos o dejo de contestar una intimación y pierdo el derecho. Yo tenía crédito fiscal con facturas que no incluí en mi declaración, pero dejé sin hacerlo. Entonces, este es otro de los casos que nos llegó. Me reclamó la abogacía del Tesoro el impuesto no pagado y dice que me va a iniciar un juicio ejecutivo. Y es así. ¿Y qué es un juicio ejecutivo? Es un juicio corto, especial, muy breve, que ni siquiera va ante un tribunal especializado como lo es el Tribunal de Cuentas, sino lo va ante el que está de turno en la parte correspondiente a cobros civiles y comerciales. ¿Y qué pasa si realmente pagué el impuesto, pero simplemente me olvidé, no dejé de responder, no quise contratar a alguien para que me defienda? Dije, voy a dejar eso, total, yo tengo el comprobante que pagué de impuesto. No siempre, lo mismo tiene que presentarse y presentar una nota adjuntando la boleta de pago. Se debe presentar al juicio ejecutivo y oponer como excepción el pago de la deuda. Si usted no se presenta en ese momento y quiere presentarse después, ya va a ser tarde, porque hay diferentes pasos. Y justamente el artículo 229 de la ley
Les recomiendo una vez más que vayan a la Expo Feria del Libro, este librito así pequeño que es muy importante y que está totalmente actualizado, está en 70 o 50% de descuento en la Expo Feria del Libro, que está justamente hasta esta semana en el Mariscal López Shopping. Miren lo que dice la ley: constituye título ejecutivo fiscal el certificado en que conste la deuda expedida por la administración, que como estuvimos viendo le va a expedir de acuerdo justamente a sus últimas declaraciones, y porque usted dejó de defenderse va a perder el derecho que tenía. Ese certificado de deuda tiene ciertos requisitos, por ejemplo, lugar y fecha de emisión, el nombre del obligado, tienes que especificar los tributos, las multas, los intereses y recargos, tiene que estar firmado por el subsecretario de Estado de Tributación. Esto lo representa la Abogacía del Tesoro, representa a los juicios que contra el Estado, en este caso la Subsecretaría de Estado de Tributación. Puedo defenderme, puedo decir, por ejemplo, nosotros los abogados somos expertos en eso, nos vamos a defender, pero no tengo tantas defensas. Hay casos que no puedo defenderme. Por ejemplo, voy a buscarle la vuelta para defenderme como inhabilidad de título. Digo, no, acá no me calculaste bien de dónde lo que me decís que me cobras este impuesto. Incumplimiento de unos requisitos formales. O puedo decir, no, vos me notificaste en la casa de mi mamá y mi domicilio fiscal era otro. Siempre los abogados podemos dar algunas objeciones. Falta de legitimación pasiva. Resulta que le demandaron a Juan Pérez y hay 10 Juan Pérez y yo no soy el Juan Pérez demandado. Eso es un ejemplo de caso de homonimia o impugno, o eso se está tramitando, por ejemplo, en vía contencioso administrativa. Hay algunos medios de defensa, pero me es bastante complicado poder defenderme. Por eso, ya que nos están llamando al corte y para concluir a la finalización de nuestro programa, justamente la recomendación: ¿qué pasa si no tengo dinero para pagar impuestos? Presente lo mismo la declaración jurada. No cometa el error de que cometió esta persona, justamente de usar esa plata, y recuerde bien que para pagar los impuestos hay que cumplir los plazos de las presentaciones de las declaraciones juradas y cumplir los plazos de acuerdo al calendario perpetuo. Recuerde, 14% mensual, además de 1,5%, o sea, 14% una vez, además de 1,5% por mes, que van subiendo, y además defraudación 100, 200 y 300. Para recordar bien, ingrese a nuestra página web, descargue gratuitamente estas presentaciones del programa y también descargue gratuitamente el índice de nuestras obras. Ya que debemos terminar el programa de hoy, quisiera agradecer a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla. Muchas felicidades a todas las madres del país, también a todos los trabajadores y a mis colegas, los docentes, nuestros queridos profesores. Muchos festejos esta semana, así que muchísimas gracias, y si Dios lo permite, estaremos próximamente aquí en Paraguay TV HD Digital con más novedades e informaciones para usted en materia tributaria y empresarial. Muchas gracias. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en tu pantalla, con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Logística Producciones.